pues lo hemos ido dividiendo tanto en cambio climático como luego ya hablaremos sobre la huella de carbono. Bueno, en primer lugar, pues también os voy a comentar un poco sobre nosotros. Ingade Connect es una consultora de empresas que nace en 2018 como fusión de Investigación y Desarrollo Galicia y Qualigal, que es una consultoría y asesoría. Bueno, desde 2019 formamos parte del grupo MPE, una empresa con acreditación e implantación a nivel nacional, creada en 1991, y bueno, cubrimos todo el ámbito nacional, con sedes en las principales ciudades españolas. Nuestra misión es proporcionar los servicios de consultoría estratégica, cuyo objetivo principal pues, es que nuestros clientes trabajen de una forma pues, más eficaz y poder pues, ayudaros con mayor flexibilidad, de forma global y permanentemente comunicados con su mercado y entorno, mejorando así pues, la gestión y el cumplimiento de las diferentes normativas que son aplicables a cada uno de los sectores. Bien, bueno, a continuación pues os voy a mostrar un poco cada uno de nuestros departamentos y lo que desarrollamos en cada uno de ellos. En materia de consultoría y gestión empresarial realizamos la implantación y el seguimiento de sistemas de gestión, optimización de procesos y mejora continua, así como la realización de auditorías de primera, segunda y tercera parte. En cuanto en el departamento de seguridad alimentaria, pues contamos con un equipo especializado en sistemas de gestión de seguridad alimentaria, APPCCs, la realización de auditorías, planes de cultura de seguridad alimentaria, así como en la cadena de suministro. Bueno, por otro lado, en cuanto al departamento de requisitos legales, elaboramos y adaptamos el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica y la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como de prevención de blanqueo de capitales. Respecto a igualdad de género, estamos especializados en legislación sobre igualdad de género en la empresa, la realización de planes de igualdad, de protocolos de prevención de acoso, así como de auditorías retributivas. Y por último, en cuanto a formación, pues tenemos tanto formación específica, tanto presencial como online, de multitud de sectores, así como de especialidades. Vale, bueno, pues fruto de toda nuestra experiencia, desde Ingade, pues hemos desarrollado una metodología original y validada que nos permite pues, adaptarnos a las necesidades reales de cada uno de los clientes, pues para ofrecer la combinación ideal de servicios con total garantía de éxito. En primer lugar, pues realizamos una evaluación inicial en la que el equipo técnico de Ingade pues, realiza un diagnóstico inicial de la situación de la organización, analizamos los aspectos normativos, legales y reglamentarios con el objeto de establecer un punto de partida real de la situación del proyecto. A continuación, pues entra la fase de implantación y desarrollo. En esta fase pues, es llevada a cabo por un equipo técnico de Ingade mediante visitas presenciales, videollamadas, llamadas telefónicas o cualquier otro medio que sirva como enlace entre ambos. En esta fase pues, se realiza la adaptación concreta y puesta en funcionamiento del proyecto elaborado, junto con la participación de los responsables definidos por la propia organización. Y ya por último está la fase de verificación. Los proyectos ejecutados van a ser evaluados internamente por nuestro equipo técnico en base al programa y esquema definido para el mismo. Como resultado, entregaremos a la organización, según corresponda, un informe detallado con las conclusiones, evidencias e incumplimientos que se han detectado, así como observaciones y oportunidades de mejora que puedan llevarse a cabo. Y bueno, pues como he comentado en la primera diapositiva, pues cubrimos todo el territorio nacional contando con delegaciones en puntos estratégicos de toda la geografía española, de manera pues, que nos permite dar cobertura a nuestros clientes de forma integral. Bueno, nos podéis encontrar en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Valencia, Orense y en Andalucía estamos en Sevilla, Málaga y Granada. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar un poco en materia y bueno, también quería comentaros pues, que el objetivo de este webinar no es enseñar la huella de carbono de manera como muy detallada, pero lo que queremos pretender con este webinar es que si no estáis trabajando con ella o no sabéis de qué se trata, pues acercaros un poco al concepto en sentido amplio y que os llevéis pues, de una manera clara y adecuada de todo lo que conlleva el cálculo de la huella de carbono. Además, pues también me gustaría mostraros que hay más allá del mero cálculo que podemos realizar justo después de este cálculo. Y bueno, un poco comenzando con el contexto de cambio climático, pues al final
Según la ONU, el significado de cambio climático es el cambio, se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. El calentamiento global pues, provoca cambios globales en el clima y esto a su vez pues, va a derivar en el cambio climático. Y bueno, como todos sabemos, pues el cambio climático es una realidad y las consecuencias pues las podemos ir notando día a día. Aquí os he apuntado algunas de ellas que vamos a ir comentando. Y bueno, por ejemplo, las evidencias del cambio climático, pues en primer lugar, un aumento de las temperaturas. Se prevé que en los próximos 20 años la temperatura media global aumente en 1,5 grados centígrados. Esto pues, lo hemos podido ver pues, recientemente en las temperaturas que hemos tenido en el pasado invierno, ya que han sido mucho más altas que en años anteriores. Y bueno, yo por ejemplo que vivo en Murcia, el invierno apenas se ha notado. Y bueno, otra evidencia es el aumento del nivel del mar, fruto de la descongelación de los glaciares, ya que en los últimos años pues, hemos podido observar como el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros. Otra de las evidencias del mar, pues otra de las evidencias es la acidificación de los océanos, fruto de que los océanos absorben el CO2 que hay en el ambiente y este, pues por una reacción química, provoca que el pH de los océanos disminuya. Y esto a su vez, pues va a derivar de graves alteraciones en la biodiversidad de los océanos. Bueno, también fruto del cambio climático, pues se han aumentado la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos con una mayor intensidad de las precipitaciones y las inundaciones, así como episodios de sequía mucho más intensos en algunas regiones. Y bueno, además también se ha podido observar una pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas, eh, y ya que pues, elementos vitales como puede ser el agua o algunos alimentos que para los animales pues escasean. Y bueno, finalmente también, debido al cambio climático, se ha observado una alteración del ciclo de vida de vectores de ciertas enfermedades infecciosas, como puede ser el ciclo de vida del mosquito que propaga la malaria, ya que para, para su reproducción le favorecen las altas temperaturas. Y bueno, aunque logremos reducir las emisiones causantes del cambio climático, pues esta tendencia se va a ir manteniendo durante las próximas décadas, debido un poco a la inercia del sistema climático. Por lo que para hacer frente al cambio climático debemos abordarlo de forma conjunta y desde dos perspectivas o enfoques diferentes. Las medidas de adaptación se orientan, en este caso pues tenemos dos estrategias. Por un lado tenemos las medidas de adaptación que se van a orientar a limitar impactos, reducir las vulnerabilidades, etc. Mientras que las estrategias de mitigación van a perseguir reducir las emisiones netas a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Es importante reconocer que las estrategias de mitigación y adaptación van a ser complementarias. Sin mitigación, nuestra capacidad adaptativa se va a ver desbordada y, por tanto, las estrategias de adaptación no van a tener sentido si no se produce una reducción de las mismas, de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una estrategia de adaptación puede ser el diseño de edificios más eficientes y la estrategia de mitigación, pues el desarrollo de eficiencia energética, así como de energías renovables. Y con esto, pues con la sinergia de las dos, pues conseguiremos una infraestructura más verde. Por tanto, es importante que ambas vayan de la mano. Bueno, todo este contexto de cambio climático pues, ha tenido como consecuencia que se propongan diferentes iniciativas que se han ido tomando a lo largo de los últimos años. Una de ellas es la iniciativa Net Zero, que es una campaña dirigida por la ONU en el año 2019. Esta campaña pues, pretende mitigar los efectos del calentamiento global mediante la eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta dejarlas lo más cerca posible a las emisiones nulas en 2050. Esta iniciativa de la ONU pues, ha provocado que en el marco de la Unión Europea se desarrolle el Marco Verde Europeo, que lo comentaremos a continuación, así como el proyecto Fit for 55. Este va a derivar que, bueno, fruto de estos proyectos europeos, pues ha derivado que en España se tenga que desarrollar normativa nacional y cada una de las comunidades autónomas estén en proceso de desarrollarla o la hayan ya desarrollado, como veremos posteriormente. Bueno, comentando un poco por la campaña Net Zero. Pues como he comentado anteriormente, es una campaña dirigida por la ONU y bueno, el objetivo es eliminar las emisiones en 2050. Y si no es posible que se eliminen todas las emisiones, pues que las emisiones residuales
puedan ser reabsorbidas por la atmósfera, por el océano o por bosques. Bueno, a través de esta iniciativa, más de 70 países se han comprometido a alcanzar las emisiones en 2050. Entre ellos pues, tenemos China, Estados Unidos y, por ejemplo, la Unión Europea, así como muchas empresas también se han unido para acelerar el objetivo. Para conseguir este objetivo, tal y como se exigió en el Acuerdo de París, es necesario que las emisiones se reduzcan alrededor del 45% en 2030. Es decir, que antes de 2050 tiene que haber una reducción del 45%, según el Acuerdo de París. Y bueno, es por eso que en el marco de la Unión Europea, pues el proyecto Fit for 55, a través de la Ley Europea del Clima de 2021, se ha marcado como objetivo la reducción de emisiones en un 55% de aquí a 2030. Y a su vez, pues el Pacto Verde Europeo busca también la neutralidad de las emisiones en 2050, así como la campaña Net Zero de la ONU. Bueno, estas nuevas estrategias normativas pues, se han ido materializando en nuevas obligaciones. En este sentido, podemos hablar de los reportes de sostenibilidad corporativa. Estos reportes, según la directiva de 2022-2464, obliga a determinadas empresas a reportar su información en materia ambiental, social y de buen gobierno. Por ejemplo, en materia ambiental, obliga a las empresas a comunicar su situación en materia de emisiones, es decir, su cálculo y los planes que se pretenden cumplir para minimizar las emisiones de efecto invernadero. Esta directiva pues, obliga a determinadas empresas que publiquen su información no financiera, que seguro que muchos habéis escuchado las memorias de sostenibilidad. Bueno, pues a partir de 2025, las empresas con más de 500 personas trabajadoras van a tener que presentar el informe del año de 2024, este presente año. En las empresas con más de 250 personas trabajadoras con una facturación superior a 40 millones de euros o que tengan 20 millones de euros en activos, tendrán que presentar el informe del año 2025 en 2026. Y finalmente, pues las pymes que coticen en bolsa tendrán que presentar el informe en 2027, del año anterior, del año 2026. Vale, bueno, pues ahora vamos a comentar un poco la situación actual en España. A nivel nacional, pues tenemos el documento España Circular 2030. Esta estrategia pues, contribuye a los esfuerzos de España para lograr una economía sostenible, descarbonizada, limpia y eficiente en el uso de recursos. El deterioro de la huella ecológica a nivel global y en España en particular demanda pues, la búsqueda de soluciones integrales con participación de todos los actores, tanto sea el sector público, el sector privado, los consumidores, etc. Pues fruto de este documento, España Circular 2030, se han establecido una serie de objetivos para 2030. El primer objetivo de ellos es reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el Producto Interior Bruto, tomando como año de referencia 2010. El segundo objetivo es el de reducir la generación de residuos en un 15% con respecto a lo generado en 2010. El tercero de ellos sería reducir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria, el 50% de la reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista, y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020. El cuarto de estos objetivos sería incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. Y el quinto objetivo, que es el que más nos interesa en esta webinar, es el de reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Y bueno, ya el sexto objetivo sería mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Fruto del objetivo número 5, pues se ha desarrollado la Ley 7 de 2021, donde se establece el marco institucional para lograr la neutralidad climática. Esta ley entró en vigor en mayo de 2021 y en ella se define la obligatoriedad de realizar el cálculo de la huella de carbono y contar con un plan de reducción de emisiones. Aún no se ha definido qué empresas van a estar obligadas a realizarlo, ya que eso está desarrollado en una normativa complementaria que todavía no se ha publicado. Pero bueno, no obstante, en base a las normativas autonómicas, se cree que las empresas que tengan que calcular su huella de carbono y contar con un plan de reducción de emisiones vayan a ser las empresas, las medianas y grandes empresas, las empresas que tengan una facturación superior a 10 millones de euros
o las pymes que formen parte de una cadena de suministro de grandes empresas, ya que las grandes empresas están calculando su huella de carbono, tanto alcance 1, alcance 2 y alcance 3, que eso lo veremos a continuación. Y bueno, como un poco para adelantar, para calcular el alcance 3 de una organización, pues es necesario conocer la huella de carbono de cada uno de los proveedores. Vale. En cuanto a la normativa autonómica, pues es cierto que en algunas comunidades autónomas se han ido adelantando a la normativa nacional. Pues aquí os he puesto algunos ejemplos, pero bueno, hay muchos más. Por ejemplo, la comunidad autónoma pionera fue Baleares, quien, según con su decreto 48/2021, obligaba a que las medianas y grandes empresas y la administración pública inscribieran en el registro balear tanto el cálculo de alcance 1 y 2 de su huella de carbono, los datos relativos al plan de reducción de emisiones y, en el caso de que dispongan, proyectos de absorción. También se debería de registrar. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, las empresas que están consideradas como electrointensivas, es decir, que su consumo energético anual es superior a 1 gigavatio hora, tienen que calcular su huella de carbono y registrarlo en el registro andaluz. Otro ejemplo, pues por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que a partir del 1 de enero de 2025 todas las medianas y grandes empresas van a tener que calcular y registrar su huella de carbono, así como elaborar un plan de reducción de emisiones. En este caso, en el caso de la Comunidad Valenciana se está trabajando aún, ya que el registro todavía no se ha hecho público, pero bueno, está en desarrollo y bueno, se cree que antes de 2025 esté funcionando. Y bueno, también pues otras comunidades que tienen su propio registro, pues en Navarra o Canarias. Asturias también tienen su propia normativa. Vale. Bueno, ahora ya, pues metiéndonos un poco en el grosso, en cuanto a la huella de carbono, pues la huella de carbono se define como la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que van a ser liberados a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Esto nos va a permitir identificar todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y establecer así, a partir de este conocimiento, medidas pues, de reducción efectivas. El cálculo de huella de carbono nos va a proporcionar el dato en toneladas de CO2 equivalentes, pero esto no quiere decir que solo tengamos que medir los gases de dióxido de carbono, sino que también tendremos que medir pues, los gases de metano, óxido de nitrógeno, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluorocarburos de azufre. La huella de carbono se configura como un punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía y también pues, para la utilización de recursos y materiales, con un mejor comportamiento medioambiental. Es cierto que este dato lo podemos utilizar como un indicador ambiental global de la actividad que desarrolla la organización. Bueno, sobre huella de carbono, pues tenemos distintos tipos. El más común y el que más se está calculando es la huella de carbono de una organización. Este mide la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efectos directos o indirectos provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. Por su lado, bueno, la huella de carbono de producto mide los gases de efecto invernadero emitidos durante todo el ciclo de vida de los productos, desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado de fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil. Sí que es cierto que es recomendable que antes de, si queréis calcular la huella de carbono de alguno de vuestros productos, calculéis antes la de la organización, porque vais a tener más datos. Y os sirve como base para calcular la huella de carbono de producto. Y bueno, finalmente la huella de carbono de eventos. Esta mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que van a ser liberadas a la atmósfera a consecuencia del desarrollo del conjunto de actividades de un mismo evento. Vale. Bueno, ¿y cómo calcular la huella de carbono? ¿Qué etapas tenemos? Pues en primer lugar, bueno, en este esquema pues os muestro un poco cada una de ellas y luego más adelante las vamos a ir desarrollando. En primer lugar, tendremos que identificar nuestras emisiones de nuestra organización, de nuestro producto o del evento. Identificaremos si estas emisiones van a ser directas o indirectas. Y ya, pues a partir de ahí, una vez que lo sepamos, pues tendremos que definir los alcances.
si vamos a calcular el alcance 1 y 2, ya que estos dos siempre van juntos, o vamos a calcular el alcance 1, 2 y 3 y así pues tener una huella de carbono global. A continuación tendremos que determinar el año base, que va a ser el cual vamos a empezar la primera huella de carbono y el primer registro. Y cuando ya tengamos todos los datos recopilados, nos pasaremos a realizar el cálculo de emisiones. Luego, opcionalmente, después del cálculo de emisiones, si se puede hacer una verificación por una empresa externa, tanto del alcance 1 y 2 como del alcance 1 y 2 y 3. Y ya finalmente, pues el registro, ya que el registro pues puede ser en el registro autonómico de nuestra comunidad o en el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Sí que es cierto que, bueno, lo veremos a continuación, pero si queremos registrar nuestra huella de carbono alcance 1, 2 y 3, sí que la verificación es obligatoria. Vale, pues bueno, empezando con la identificación de las emisiones, como he comentado anteriormente, tenemos emisiones directas e emisiones indirectas. Las emisiones directas pues, van a ser aquellas que provienen de fuentes que son propiedad o están controladas por la organización. De una manera muy, muy simple, pues son las emisiones que se liberan en el lugar donde se produce la actividad. Por ejemplo, si tenemos un sistema de calefacción que se basa en la quema de combustibles fósiles, pues esto sería unas emisiones directas. O si tenemos un vehículo propio de la organización, las emisiones que se producen en el transporte, la quema de ese combustible, también sería una emisión directa. Por otro lado, pues las emisiones indirectas pues son aquellas que se producen en consecuencia de las actividades de la organización. Pero ocurre que, que se producen en fuentes que son propiedad o están controladas por otra organización. Como por ejemplo, pues una emisión indirecta pues es la electricidad que se consume en la organización, ya que las emisiones se generan en realidad en el sitio donde se produce esa electricidad. Otra emisión indirecta pues puede ser el transporte de los trabajadores al lugar de trabajo. Eso también sería tanto los viajes de ida como los viajes de vuelta. Vale. Bueno, pues cuando calculamos la huella de carbono, como he comentado anteriormente, pues siempre vamos a poder elegir entre calcular el alcance 1 y 2, que van a ir juntos, o añadir el alcance 3, y así pues poder calcular los tres alcances juntos. El alcance 1 pues, recoge todas las emisiones directas de gases de efecto invernadero, emisiones provenientes de la combustión de calderas, de hornos, vehículos, etcétera, que, como he comentado anteriormente, pues son propiedad de o están controladas por la entidad que está realizando la huella de carbono. También en el alcance 1 vamos a incluir las emisiones fugitivas, que son aquellas emisiones, por ejemplo, de fugas de aire acondicionado, cuando tenemos algún problema con el aparato y se produce una fuga de gas. Esto iría dentro del alcance 1. Dentro del alcance 2, pues tenemos las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que están asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. Aquí pues tenemos pues un poco todo lo que es la electricidad, el vapor, el frío, etc. Y ya pues el alcance 3 son pues, las demás emisiones indirectas que produce la actividad natural de nuestra empresa, pero que no van a ser propiedad de la empresa ni están bajo el control de la empresa. Por ejemplo, si un personal comercial de la empresa o personas directivas tienen que realizar viajes de trabajo mensualmente a pues, otra comunidad, estos viajes se cuentan en el alcance 3. O, por ejemplo, las emisiones que se generan del tratamiento de los residuos de la organización, así como pues, el transporte de materia prima, etc. Para calcular el alcance 3, pues son grandes volúmenes de trabajo, ya que son muchos datos y hay que invertir mucho tiempo. A diferencia del alcance 1 y 2, que es como un poco más sencillo el cálculo, ya que la empresa tiene el total control de estos datos. Pero bueno, igualmente se puede calcular. Vale, para determinar el año base, pues normalmente este año base va a coincidir inmediatamente con el año anterior al que vamos a realizar el cálculo. Es decir, si yo realizo el cálculo en 2023,
pues calcularemos el año base sería 2022, ya que pues en ese año vamos a tener todos los datos completos, así como los factores de emisión. Los factores de emisión los emite el Ministerio de Transición Ecológica y no los suele emitir a principio de año. Entonces, por eso, de momento, los de 2023 no se han emitido. Entonces, ahora mismo tendríamos los de 2022. Son los últimos que hay. Pero bueno, suelen salir sobre mayo o junio. Y, y bueno, y también para la redacción del plan de reducción de emisiones, pues también se van a definir en relación al año base. Por ejemplo, si nuestro año base es 2022, pues la reducción de emisiones la vamos a hacer de cara a 2026 y hay que poner un porcentaje, y en este caso, pues un 5%, por ejemplo. Vale, el método de cálculo. Bueno, la huella de carbono se calcula multiplicando el dato de actividad por el factor de emisión. El dato de la actividad es el parámetro que define el grado o nivel de actividad de las emisiones, como por ejemplo la cantidad de gas natural que ha generado la calefacción. Y el factor de emisión es la cantidad de gases de efecto invernadero que se han emitido por unidad de parámetro dato de actividad. Estos factores van a variar dependiendo de la actividad que se trate y es lo que he comentado antes. Estos factores los proporciona tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el Ministerio los proporciona para el alcance 1 y 2 y si queremos el alcance 3 sí que ya tendríamos que buscarlo en otras fuentes. Bueno, como resultado de esta fórmula, pues vamos a obtener una cantidad, ya sean gramos, kilogramos, toneladas, determinada de dióxido de carbono equivalente, CO2 equivalente. Vale, el siguiente paso es la verificación. Esta es la que os he comentado antes, que es opcional. La verificación se lleva a cabo por una empresa acreditada por un organismo internacional. En España la empresa tendría que contar con una acreditación en ENAC y es un proceso de comprobación de datos, de parámetros y de la sistemática empleada para el cálculo de la huella de carbono. Es decir, ellos verifican si el cálculo está correcto, si el método también y bueno, pues te daban un sello como que con la entidad y como que esa ha sido calculada, ha sido verificada, la huella de carbono de vuestra organización. Vale. Bueno, el último paso ya sería el registro. Bueno, hay organizaciones que se han centrado solo en realizar el cálculo, pero bueno, también quiero comentaros que después del cálculo pues hay mucho más, ya que si queremos contribuir a la crisis climática, no solo con medir es suficiente, sino que necesitamos realizar una serie de acciones de reducción de emisiones. Y bueno, ya si las registramos junto con el cálculo, pues ya sea en el registro del ministerio o en los registros autonómicos, pues, pues se va a ver como que nuestra organización está comprometida con el medio ambiente, ya que pues al final esto sería lo ideal. Y que pues se ha realizado un esfuerzo para calcular esta huella de carbono. Bueno, como he comentado antes, la inscripción en el registro es voluntario. Se cree que en unos años pues sí que va a ser obligatorio, ya con la normativa que he comentado anteriormente, y para determinadas empresas, que bueno, que eso es lo que todavía pues no sabemos qué empresas van a ser. Una vez que os inscribís en la huella, el registro del ministerio, pues ellos lo revisan y os proporcionan un sello, que es el que aparece en la diapositiva. En el interior saldrá el año del cálculo. Bueno, como mínimo el Ministerio nos va a exigir el registro del alcance 1 y 2, y así como un plan de reducción de emisiones. Pero si tenemos si hemos calculado el alcance 3, también lo podemos registrar junto con la verificación por la empresa externa. Este registro pues, se creó por el Real Decreto 163/2014, del 14 de marzo, y bueno, a su vez, pues dependiendo también otras comunidades autónomas, pues como hemos dicho, han ido creando sus propios registros autonómicos. Pues está el registro canario de huella de carbono, el registro Balear,
el registro de la Comunidad Foral de Navarra, el registro de huella de carbono para la reducción, absorción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero del Principado de Asturias. Y bueno, como estos, hay muchos más. Vale, ¿qué podemos hacer aparte del mero cálculo? Pues además también podemos calcular y reducir las emisiones. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el plan de reducción de emisiones pues, consiste en realizar una serie de medidas estableciendo un periodo fijo. El periodo fijo puede ser pues 4 años, por ejemplo. Este plan tiene que estar compuesto por medidas concretas que se tiene previsto aplicar, el plazo de ejecución de cada una de las acciones y una estimación cuantitativa de las reducciones con respecto al año base. Es decir, pues un porcentaje de cuánto vamos a reducir nuestras emisiones. Bueno, para obtener el sello de calculo y reduzco, será necesario que tengamos inscritos el año que queremos obtener el sello de reduzco, aparte de 3 anteriores. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Pues como podemos ver en la diapositiva, se van a analizar las emisiones en relación a un ratio. Es decir, se va a dividir el número de emisiones entre el índice de actividad que se ha definido por la organización. Y bueno, se comparará la media del ratio de los 3 primeros años con la media del ratio de los 3 últimos años. Si la media de los 3 primeros años es inferior a la media de los 3 últimos años, pues obtendremos el sello cálculo y reduzco. Mientras que si es al contrario, que los 3 primeros años se emitieron menos emisiones que los 3 últimos años, solo vamos a tener el sello cálculo. Pero bueno, como he comentado, podemos obtener, es necesario que tengamos como mínimo 4 años calculados. Bueno, además de reducir, también podemos compensar nuestras emisiones. Si estamos trabajando en nuestro cálculo y en reducir las emisiones y llega un momento en el que ya no podemos reducirlas más, podemos compensar estas emisiones. O también la podemos compensar si, aunque estemos reduciendo, pero bueno, queremos llegar a la neutralidad de las emisiones y como dice la iniciativa Net Zero, a no presentar, o sea, no emitir ninguna emisión. ¿Cómo podemos compensar las emisiones? Bueno, pues financiando un proyecto ambiental que absorba o reduzca una cantidad de CO2 equivalente a la cantidad de CO2 que ha producido la organización. Por así decirlo, pues estos proyectos van a capturar las emisiones que nosotros no vamos a poder reducir. Estos proyectos vienen en la página del Ministerio, hay una serie de proyectos en los cuales pues, las organizaciones os podéis adherir a ellos. Y bueno, ¿cómo podemos calcular debido a qué estándares de referencia podemos hacer el cálculo de huella de carbono? Pues para el cálculo de organizaciones y eventos tenemos el GHG Protocol, así como la ISO 14064. Para calcular la huella de carbono de un producto tenemos el GHG Protocol y la ISO 14067. Mientras que para el cálculo de la huella de carbono de un proyecto tenemos el GHG Protocol y la ISO 14064-2. A continuación os voy a desarrollar cada una de ellas para que las conozcáis y por si queréis hacer el cálculo de huella de carbono. Vale, ¿en qué consiste el GHG Protocol? Bueno, establece una metodología de cálculo de la huella de carbono objetiva, eficiente y accesible. Actualmente es la herramienta internacional más utilizada para el cálculo y la comunicación del inventario de emisiones. Si calculamos la huella de carbono de acuerdo al GHG Protocol, podremos calcular el alcance 1 y 2 solamente. Pero si queremos calcular el alcance 3, también podemos. Y además, si queremos verificar el alcance 1 y 2, también lo podemos verificar. En cambio, como veremos en la siguiente diapositiva, pues si estamos trabajando con la norma ISO 14064, sí que vamos a tener que calcular los 3 alcances. Y obligatoriamente, si queremos registrarlo, va a tener que ser verificado por una empresa externa. Bueno, la norma ISO 14064 se ha definido como una herramienta en el área del cálculo de emisiones de efecto invernadero.
Hay tres partes que componen esta norma. La ISO 14064-1, en la cual se detallan los principios y requisitos para el diseño, desarrollo y gestión de inventarios de gases de efecto invernadero para las organizaciones y para la presentación de informes sobre estos inventarios. O sea, si vosotros vais a calcular la huella de carbono de la organización, tendréis que ir a la parte de la norma ISO, la 14064-1. La 14.064.2 pues, se centra en los proyectos de gases de efecto invernadero o en actividades basadas en proyectos diseñados para reducir estas emisiones o aumentar las remociones. Y por último, la 14.064.3 detalla los requisitos y recomendaciones necesarios para la correcta ejecución de la verificación de las declaraciones de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando una empresa externa va a verificar nuestra huella de carbono, va a seguir los requisitos y las recomendaciones según la norma ISO 14064-3. Vale. Y bueno, ya como, ¿qué ventajas nos puede aportar el cálculo? Pues el cálculo y los planes de reducción plantean una serie de oportunidades y de beneficios. Sí que es cierto que para realizar la huella de carbono o implementar cualquier medida en materia de sostenibilidad o medio ambiente, pues tenemos que realizar una inversión económica previa. Pero sí que es cierto que a la larga, tras el cálculo y la implantación del plan de reducción de emisiones, vamos a ver un ahorro energético y económico en la empresa, y por tanto económico en la empresa. Eh, Además, pues nos puede hacer obtener ventajas competitivas. Sí que es verdad que cada vez más empresas la están calculando, pero bien es cierto que no son todas, por lo que puede ser de una gran ventaja a la hora de poder posicionarnos por delante de muchas empresas de nuestro sector. Además, pues también es una buena herramienta de marketing y de comunicación, ya que mostramos un claro compromiso con la reducción del impacto ambiental de nuestras organizaciones. Cada vez son más los consumidores y los clientes que exigen a las empresas el tener un compromiso ambiental y bueno, este es un claro ejemplo. También pues, tenemos la oportunidad y facilidad de acceso a mercados exteriores, ya que, por ejemplo, muchos países europeos, como por ejemplo Alemania, valoran muy positivamente la marca de diferenciación ambiental. Y bueno, también en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente, ya que, pues, como hemos comentado antes, hay muchas comunidades autónomas que ya están implantando su propia legislación y las que no la tienen, la tendrán a la larga. Y entonces, pues esto también nos sirve un poco para la anticipación. Y también es un requerimiento cada vez más frecuente en licitaciones y en concursos públicos, ya que pues cada vez se establecen estas licitaciones bajo criterios ambientales. Y esto pues, también puede ser una diferencia para que os escojan a vosotros en lugar de pues, a otra empresa competitiva. Y bueno, ya finalmente os pongo esta diapositiva de que, bueno, lo que no se pide no se puede mejorar, entonces no podemos, no podemos mejorar tanto pues, nuestras emisiones si no las medimos previamente. Y bueno, también me gustaría comentaros que en estos momentos pues están saliendo algunas subvenciones relacionadas con el cálculo de la huella de carbono, que si queréis pues nos podéis seguir tanto en LinkedIn como en Instagram para estar al tanto de estas subvenciones y si estáis interesados pues me podéis dar vuestro correo y el departamento comercial se pondrá en contacto con vosotros. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y a continuación pues comenzaremos con las preguntas. Hola, de nuevo. Bueno, gracias Laura por tu presentación y a todos y todas que nos seguís aquí en esta webinar. Y ahora pues vamos a activar el chat para que podáis escribir las preguntas, las dudas que tengáis y Laura pues pueda ir resolviéndoslas. Así que gracias. Dejamos unos minutos y así van surgiendo las dudas.
Vale, bueno, pues comienzo un poco contentando las que están saliendo. Vale, sí, nos preguntan, ¿para la compensación del ministerio también son necesarios 4 años de cálculo? Sí, o sea, para obtener no, para obtener la compensación sería solo el ver vosotros el cálculo bueno, las emisiones que habéis tenido y que no podéis conseguir reducir y ver los proyectos que tiene el ministerio y así, pues, adheriros a alguno de ellos y así sería la compensación. Para la reducción, o sea, para los 4 años solo son necesarios para la reducción, para obtener la reducción. Vale. Otra de las preguntas es si las emisiones de los vehículos de los trabajadores serían alcance 1 o 2. Las emisiones de los vehículos de los trabajadores serían el alcance 3, ya que esos vehículos no son propiedad de la organización, por lo que no tenéis, o sea, la organización no tiene el control sobre ellos. Entonces, tanto los viajes de ida como de vuelta pertenecerían al alcance 3. Por ejemplo, si es un vehículo propio de la empresa que lo utilizan los trabajadores, sí que entraría dentro del alcance 1. Y también nos preguntan que si el de las agencias de transporte subcontratadas, ese también estaría dentro del alcance 3, ya que la organización no tiene el control sobre las emisiones de la agencia de transportes, ya que es una agencia aparte. Vale. Otra pregunta es si el GHG Protocol es una plantilla de cálculo. No. El GHG Protocol es como la norma ISO que en ella pues te define, es un protocolo en el que te define el cómo medir y cómo el calcular tus emisiones. La diferencia del GHG Protocol con la norma ISO es que, bueno, el GHG Protocol te permite calcular solo el alcance 1 y 2 y no es necesario tener que meter el alcance 3. Vale. Otra de las preguntas es ¿qué beneficio nos aporta tener la certificación ISO 14064 si el certificado del ministerio lo podemos obtener gratuitamente? La veracidad de cara al cliente sería la misma. Sí, o sea, la velocidad es la misma, pero sí que es verdad que al tener una verificación por una empresa externa, pues te da como, te da como más veracidad en ello, ya que pues al final el ministerio te da el sello, él registra el cálculo de tus emisiones, pero en sí tampoco lo comprueba. Pero en una veracidad, o sea, en una verificación por una empresa externa, sí que lo haría. Vale. Vale, Olaya pregunta que qué plantillas o calculadoras recomendamos para el cálculo. Si vamos a calcular el alcance 1 y 2, recomiendo la plantilla del ministerio, que, bueno, entrando en la página web la tenéis. En cambio, pues si ya vas a calcular el alcance 3, sí que no hay una plantilla tipo. O sea, esa ya sí que hay que desarrollarla por vosotros mismos. Eh, mm, vale. Otra pregunta. Los trayectos que realizan los trabajadores en horario laboral y con transporte público, ¿qué alcance sería? Eso entraría dentro del alcance 3, a no ser que esos transportes se realicen por un coche propio de la empresa, que entonces sí que sería el alcance 1. Eh, Hola, ¿el cálculo que hacemos con la plantilla del ministerio tiene algo que ver con la GHG? Eh, sí, bueno, lo que pasa es que aparte de hacer el cálculo con la plantilla del ministerio, hay que elaborar una serie de documentos para que puedas escribir la huella de carbono
en el MITECO. Entonces, claro, eso al final te lo dice un poco el GHG Protocol, todos los documentos que hay que elaborar. Solo con lo que hay en el MITECO no sería suficiente, ya que eso pues al final solo es el cálculo de las emisiones, pero tú también tienes que tener más documentos, como el plan de reducción de emisiones. Eh, mm, vale. A ver, otra pregunta. Vale, nos preguntan que si, bueno, si en unos años va a ser obligatorio registrar la huella de carbono, sí o sí, sí a las organizaciones tendremos que verificarlas por una empresa acreditada. Pues eso todavía está en desarrollo. No se conoce si va a ser obligatoria la verificación. Entonces, claro, esto todavía lo están desarrollando y a día de hoy no hay... Sí que como te puedo decir que lo más seguro es que vayamos a la obligatoriedad del cálculo y el registro, sí que en materia de verificación ahí ya no te puedo decir. Eh, vale, otra... Sí. Vale, nos preguntan que si cuando compensa las emisiones se puede obtener el reduzco posteriormente. Sí, o sea, el reduzco, o sea, tú puedes compensar, si no tienes los 4 años, lo puedes compensar estas emisiones y luego, cuando ya los tengas, obtener el sello de reduzco. Entonces, eso al final va anualmente. Entonces, tú cuando vas a compensar, eh, ese año te van a dar el sello de calculo y compenso. Y luego si hay otro año que también vas a compensar, pues el ministerio te otorgará el sello, calculo, reduzco y compenso. O sea, no va correlativo, pero normalmente primero se reducen las emisiones en la medida de lo posible y ya luego se compensan. Pero si queréis compensarlo, se puede hacer. Y posteriormente realizar la reducción. Vale, voy a ver alguna otra pregunta. Vale, sobre el tema de las subvenciones, eso podéis contactar con el Departamento Comercial de INGADE, que bueno, el número lo tenéis en esta diapositiva, y bueno, y Sandra os podrá informar sobre ello, sobre el tema de las subvenciones. Sí que es verdad que justo pues ahora han salido bastantes y entonces pues sí que se está trabajando en ello. Pero bueno, eso lo podéis hablar con Sandra y ella os lo explicará. Y no sé si hay alguna pregunta más. No sé si queda alguna pregunta. Vi antes por ahí alguna que, no sé qué persona preguntaba sobre si vamos a facilitar la presentación y sí, vamos a enviaros la presentación y la grabación del webinar para que así podáis revisarlo y que lo tengáis, vaya, para poder consultarlo. Vale, perfecto. Pues nada, Y sí. bueno, eso, si queréis próximas webinars o estar al tanto de otras novedades, en nuestras redes sociales también vamos poniendo estas actualizaciones y próximas webinars que hagamos. Así que si queréis estar al tanto, pues podéis seguirnos también. Y muchas gracias por asistir a todos y a todas. Sí, muchísimas gracias.